Le hablábamos de que el Senado de la República aprobó la iniciativa de que los deudores alimentarios no puedan tramitar ni credencial de elector, ni licencia de manejo, ni pasaporte. Le agradezco mucho al abogado Carlos Gallegos que nos hable sobre este registro de deudores alimentarios y lo que está proponiendo esta iniciativa aprobada por el Senado. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por atender nuestra comunicación. Al contrario, Carolina, a las órdenes. Sobre esta lista o este registro de deudores alimentarios y los trámites que no podrán realizar, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Son muchos los que de plano están prófugos de pagar estas pensiones alimentarias? Aquí hay un tema todavía que debemos de tomar en cuenta. Estamos hablando de que se va a implementar todavía después de que se apruebe, que falta que se promulgue la ley y ahorita ya está aprobada, falta lo que es la promulgación y la publicación. Después de ese proceso falta lo que es el proceso de implementación, que va a demorar aproximadamente unos 300 días hábiles para el caso de la implementación por parte del DIF. Y en el caso de los tribunales y congresos locales, que más o menos tienen un promedio de 120 días laborales para lo que es la implementación de todo lo que es la creación del registro. Aquí hay algunas ambigüedades todavía dentro de la propia reforma que están proponiendo y lo que son los congresos y los tribunales son los que van a terminar de darnos lo que viene siendo la normativa de cómo va a aplicar y los protocolos que se van a aplicar para estos registros y el registro de estos deudores principalmente. Actualmente, ¿qué tan complicado es realizar solicitar esta pensión alimentaria y que pues pueda el pequeño gozar de una pensión? Mira, definitivamente se está haciendo esta reforma precisamente para garantizar esos derechos de los menores. Es una prerrogativa constitucional que están precisamente contemplada en el artículo 4 constitucional y existe una serie de irregularidades evasivas y no hay una forma 100% completa de garantizar este derecho. Por esa razón están utilizando estos mecanismos para estos efectos. Ahora, se ha implementado en otros estados como Coahuila, Chiapas, Estado de México, pero no ha tenido esa repercusión. Por esa razón lo están haciendo ya a nivel nacional y esperemos que den los resultados que se esperan, que es precisamente garantizar la seguridad alimentaria de los menores principalmente. Bien, ¿considera que es positiva la medida de que no puedan tramitar estos documentos como la credencial de elector, como lo que es el pasaporte y la licencia de conducir? Aquí hay una serie de detalles que debemos de observar porque los están proponiendo como requisitos para lo que es la tramitación. Sin embargo, repito, como hace un rato comentaba, hay una serie de ambigüedades en la redacción de la reforma porque están imponiendo como requisito la constancia de no inscripción. Pero ¿qué pasa con aquellos deudores que están clasificados como deudores, pero están al corriente de sus obligaciones? Aquí va a haber un choque de derechos que va a acarrear una serie de conflictos, que si no nos ponen bien las reglas de operación por parte de los congresos estatales, vamos a tener algunos conflictos a nivel constitucional. ¿Pueden tramitar en este caso de ocurrir este tema de la ambigüedad, o bueno, de estar fuera del registro, pero sí cumplir con sus obligaciones, el tramitar algún amparo? Sí, tienen todo el derecho para hacerlo, ya que hay un derecho todavía que les asiste, en este caso, a los deudores alimentarios desde la clasificación que les da la ley, en qué momento van a ser clasificados como deudores alimentarios. Es bien claro que los va a clasificar un tribunal, un juzgado, en un proceso civil de materia familiar donde se reclaman alimentos, pero ¿en qué momento se van a clasificar como deudores alimentarios? Desde que se hace un embargo precautorio, una señalización de
de que eres un posible deudor o hasta la sentencia definitiva. Desde mi punto de vista, se debe hacer la declaratoria de deudor alimentario hasta que tengamos una sentencia para no transgredir el 14 y el 16 o los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución que regulan precisamente la seguridad jurídica que nos dan los procesos judiciales. Ok, entonces hasta la sentencia, o sea, la primera parte es solamente inscribirlo en el registro de deudor. El registro de estos deudores en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias tiene que ser dada exclusivamente por una autoridad judicial que conoce precisamente el caso, que conoce precisamente de los juicios de alimentos y que en estos casos son los obligados cada mes de estar actualizando la información. Ellos cada mes, al estarla actualizando, lo van a tomar de su información de los juicios, y esta información viene precisamente, desde mi punto de vista, de las sentencias, porque las sentencias son una declaratoria de derechos. Hasta entonces, desde mi punto de vista, considero que está obligado el juzgador y tiene la prerrogativa de señalar el registro de estos deudores alimentarios en ese registro nacional, no antes. Si lo hacen antes, creo yo que podríamos incurrir en algunas irregularidades, que se tendrían que analizar obviamente hasta la implementación, que faltan todavía algunos meses para ello. ¿Cómo van en cuanto a las morosidades, abogado? ¿Se pueden acumular los pagos? ¿Se termina pagando lo que requiere de la pensión el menor? ¿O en este tema, cómo van los casos? Sí, existe mucha morosidad en cuanto a los pagos y sobre todo mucha evasión por esas situaciones que están implementando esta reforma para darle mayor protección y mayor garantía a estos derechos alimentarios, porque recordemos que pues el derecho alimentario no nada más tiene que ver con la cuestión de la comida como tal, sino tiene que ver con el vestido, la habitación, la recreación, la atención médica, incluso hasta los gastos de embarazo, parto, la educación de un oficio, una profesión. Hay mucho rezago, hay mucho incumplimiento y con estas medidas se considera que puede haber un abatimiento en ese rezago y darle mayor protección a los derechos de los menores. Ahora, esto aplica en hombres y mujeres. Definitivamente todos los que tengan una obligación alimentaria, que pueden ser hombres o mujeres, no es exclusivo del hombre, sin embargo, preponderantemente se ha manejado que es a través de una obligación masculina, sin embargo, también la obligación es de parte de la madre. Bien. Abogado, ¿algo que desea agregar sobre este tema? Esperar precisamente, en primer lugar, lo que es la publicación para darle seguimiento al tema de los 300 días y los 120 días que tienen los organismos para lo que es su implementación y su creación. Y esperemos que no haya motivo de promover amparos por algunas irregularidades que se pudieran presentar. Muy bien, es el abogado Carlos Gallegos. Le agradezco mucho la comunicación. Muchas gracias. Al contrario, Carolina, buenas tardes. Nos mantenemos en comunicación. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa, estamos en las noticias NMA.